digas, No me digas, no me digas. No me digas. no me digas, No me digas, no me digas. No me digas. no me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo, como todos los martes con Luis Correa. Don Luis, gracias por estar nuevamente una semana en la sana distancia con este COVID, que ya México más de 71 muertos, pero no importa, más de 71,000. Se dice fácil, pero no importa. Allá está, sigue sonriendo AMLO, sigue sonriendo Gatell. Buenos días, don Luis. Muy buenos días al auditorio, buenos días a la producción. Oye, Luis, 15 de septiembre, segundo informe de AMLO, con sus antorchas, ya un pueblo cada vez que grita, que dice ya basta. Hoy, por fin va a ser la rifa del avión que no se rifa, y va a seguir aparentemente el presidente de la República dando el avionazo a todos los mexicanos. Un director de Lotería Nacional que se simplemente dice por allá: no quiero ser cómplice del fraude del pueblo, y renuncia. ¿Qué pasa con esa situación, Luis? Un Mesías que no es Mesías, un AMLO que dice que te crea una falta expectativa y creemos que es real. ¿Qué paradojas? Está difícil la situación actualmente en México, Luis. Mira, bueno, tú la planteas en breves líneas lo complicada que está y lo absurda que parece, cuando menos, ¿no? Y absurda porque creo que a nadie le parece lógico que frente a un riesgo de muerte, la reacción gubernamental sea tan tibia o incluso complaciente, no tibia, peor aún, complaciente, incluso alentatoria de sus efectos negativos en la población mexicana. Entonces tú, en breves trazos, con 71,000 muertos, que los cálculos llevan a una cifra casi de 200,000, el manejo político de un bien nacional, de un avión que se rifa, pero no se rifa el avión. Así de sencillo como tú lo presentas, se describe la complejidad de la realidad nacional. En primer lugar, bueno, pues si quieres hablamos de la rifa que es hoy. Más allá del director de la lotería, constitucionalistas han dicho que con toda claridad que la situación constituye un fraude toda vez que se ha ofrecido algo que no se va a cumplir, porque de alguna manera toda la promoción de la rifa fue en torno de un avión que no está incluido entre los premios a otorgar. Entonces tú, cuando ofreces algo y no lo cumples, pero recibiste un pago o un donativo o una aportación a cambio de ese bien que no entregas, se constituye un fraude de acuerdo al Código Federal, al Código Penal federal. Entonces, bueno, esta rifa, si entramos un poquito a revisar, pues tienes en cuenta que se imprimieron 6 millones de boletos, y en la comida con los empresarios prácticamente acomodaste la mitad, porque les exigiste les pediste, dice él, 1,500 millones, que es la mitad del total a recaudar, y luego pues no se consigue la venta de los boletos. Luego entra el mismo gobierno a adquirir una parte de los boletos, aproximadamente 1 millón de boletos, 500 millones de pesos. Entonces resulta que ahí se da cuenta uno no solo del manejo político de las cosas, no solo de la inversión o la distracción de la inversión pública de tiempo, de dinero, en cosas que no son las prioritarias, ni siquiera en el interés de los mexicanos. ¿Por qué? Porque pues incluso hubo algunos, yo entre ellos, que yo dije, bueno, pues el pueblo que apoya, el pueblo independientemente de su clase social o su estrato económico, el pueblo que apoya a Andrés Manuel acudirá a comprar
esos cachitos de lotería, ¿no? Y porque no es rifa del avión, es una lotería especial que hizo Andrés Manuel con el uso político del avión adquirido en tiempos de Felipe Calderón y usado en tiempos de Peña Nieto. Entonces, como un símbolo, hemos dicho en programas anteriores, de lo que le vende al pueblo, que es el ejemplo claro del dispendio, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta rifa es un dispendio más. ¿Cuánto tiempo gubernamental se ha invertido? Incluso yo en uno de los programas calificaba la actitud del presidente como el nuevo gritón de la Lotería Nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, se subió al asunto a vender cachitos y no lo logró. Eso dice muchas cosas, ¿no? Dice, en primer lugar, como decía yo, el uso político de algún tema. Dice mucho de la distracción ocupacional, el enfoque de quien debiera tener la mayor atención y el mejor tino para mirar lo que verdaderamente importa en cada momento de la realidad nacional, como presidente electo que fue por más de 30 millones de mexicanos. Y eso no es. El dispendio de recursos que dice combatir, en eso se involucra. Termina teniendo que comprar del erario, que es dinero público, del erario cachitos de lotería para tratar de decir que lo que él trataba de hacer fue un éxito, ¿no? Y por último demuestra, y me parece lo más importante, lo más grave o lo más significativo, el divorcio que ya hay entre la visión presidencial y la realidad nacional. El interés de los mexicanos está en otro lado. No estuvo en la adquisición de cachitos de lotería, no estuvo en las tantas veces anunciadas de la rifa del avión. El papel de Hervé Villachez le quedó muy grande al presidente, increíblemente. O sea, el avión del programa de la Isla de la Fantasía le quedó extraordinariamente grande a la actitud, a la acción, al papel que jugó el presidente en la promoción, en tratar de que el pueblo mexicano solo pensara en el avión y colaborar en la compra de los cachitos de la lotería que rifaban supuestamente el equivalente. Pero ahora vayámonos. Oye, Luis, pero aparte, porque además acá es algo interesante. Prácticamente 3 semanas intensas, Luis, 3 que vimos cómo los funcionarios se tuvieron que involucrar de todos niveles, que les exigían que tienen que comprar disfrazados su boleto, cómo los diputados federales tuvieron que hacer también ir al rescate, cómo los senadores tuvieron que ir al rescate, pero al final el pueblo bueno no les creyó, el pueblo bueno no quiso seguir esa farsa, y eso es lo importante, pero todos los problemas nacionales no quedaron en segundo término, Luis, quedaron en tercero. Es olvídate en qué término quedaron, no quedaron en la atención de la presidencia de la República. Pero vámonos, invitados por el productor del programa, a tratar de plantear cuáles son los falsos dilemas en los que incurre el presidente. En primer lugar, cómo nos vendieron independientemente de la intención del avión, ¿no? Había que vender el avión porque era un activo del gobierno ofensivo a la realidad nacional. Bueno, resulta, entonces vamos a organizar una rifa. Falso dilema, primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué no se está vendiendo el avión? No se está rifando el avión. Entonces, primera falacia que algunos conocen como falso dilema, que es cuando se propone algo, resulta que las alternativas que se dan no son las únicas que hay. Segundo capítulo de esto, el dinero que se logre es para comprar equipo médico. Entonces resulta que la venta de un bien superfluo, suntuoso para un país pobre, iba a servir para satisfacer la necesidad que, por cierto, antes de la rifa del avión, no se adquirió con dinero del presupuesto nacional, ¿ok? Con el presupuesto de egresos de la Federación,
Entonces, no hay dinero. Entonces plantea que no hay dinero suficiente para la adquisición de equipo y entonces por eso se tiene que rifar el avión que no se rifa para adquirir ese equipo. Pues resulta que lo vendido en billetes de lotería da, si acaso, para pagar los premios en que se incurre en esa rifa, porque los premios son 2,000 millones de pesos, son 100 premios de 20 millones de pesos cada uno. Entonces resulta que, ¿por qué mete dinero el gobierno a comprar cachitos? Para rebasar el costo de los premios que hay que entregar. Entonces, a ver, ¿cómo compras cachitos para que haya un remanente y no tuviste dinero para comprar equipo médico que necesitabas desde hace más de 4 o 5 meses? Entonces, una vez más, el presidente plantea algo cuyo origen retórico es aceptable. Oigan, vamos a vender un bien que no necesitamos. Vamos a utilizar el recurso para hacer un bien, adquirir equipo. Sí, pero ¿dónde está la mentira? Que no se rifa el avión, que no es cierto que se está vendiendo en este proceso, que no es cierto que se necesitaba el dinero para adquirir equipo porque se tenía, sino cómo se compran cachitos de avión. Y tercero, el pueblo mexicano no tiene interés en esa materia o no tiene recursos porque resulta que la pandemia, uno de sus efectos ha sido el empobrecimiento nacional. Entonces resulta que lo que hace a todas luces Andrés Manuel y trata de sacar a marchas forzadas y desviando recursos del erario para su chistecito de la rifa es engañar al pueblo mexicano. Este recurso de primero una expresión positiva que todos puedan comprar o puedan difícilmente rechazar, o sea, porque hay alguien que pueda rechazar que el dinero que se obtenga de algo sea para reforzar el equipamiento médico en este momento. Nadie. Hay alguien que pueda rechazar que de alguna manera el avión presidencial es excesivamente lujoso para un país que no tiene esa economía. Yo creo que la gran mayoría de los mexicanos estaríamos de acuerdo que sí. Entonces, es parte de una verdad aceptable o de un enunciado aceptable para involucrarnos en una gran farsa fracasada que le cuesta a los mexicanos en dinero, en tiempo, en verdad y en responsabilidad presidencial como nunca lo habíamos visto. Por eso cuando el productor dijo, oigan, es una falacia, esto es un falso dilema a veces en los que incurre el presidente, dije, claro, lo podemos analizar y lo podemos analizar, desmenuzarlo en varias de las acciones en las que interviene desde el principio de su administración. ¿Qué nos dijo cuando iba a cancelar el aeropuerto, cuando él quería cancelar el aeropuerto de Texcoco? Señores, si no cancelamos el aeropuerto, esa fue la verdad aceptable. No vamos a ahorrarnos dinero, es decir, estamos gastando un dinero que no debiéramos gastar en un nuevo aeropuerto. Si no detenemos el aeropuerto de Texcoco, no vamos a impedir la corrupción de los ricos y que sean más ricos, ¿no? Entonces, cuando él dice esto como inicio del razonamiento, como entrada a la reflexión, tú dices, pues sí, si nos vamos a ahorrar dinero, vamos a ahorrárnoslos. Si se va a detener la corrupción, pues detengámosla. Y entonces el gran número de mexicanos está de acuerdo, pero incluso desde el principio surgieron cuestionamientos si no iba a ser el peor el remedio que la enfermedad. Pero vamos a ver qué pasó, ¿no? El mismo secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que no encontró corrupción en la materia. No encontró corrupción en los contratos asignados, que se pudieron haber revisado. Y si había corrupción, pudo haberse corregido. No, cierra la posibilidad del nuevo aeropuerto, pero no demuestra que había corrupción. Pero y luego vámonos al ahorro que iba a haber. Pues resulta que no solo hubo ahorro, ahora sí nos está costando, le está costando al erario, al dinero del pueblo, le está costando el nuevo aeropuerto. ¿Y cuánto nos está costando? Entremos a otro de los temas que a él últimamente en las mañaneras ha tocado, que es
el dinero que se necesita para las vacunas. Pues lo que nos está costando el aeropuerto equivale a 10 veces lo que costaría una vacuna, una dosis de la vacuna contra el COVID para los 126 millones de mexicanos. Tú dices, bueno, a ver, entonces, ¿cómo maneja sus cosas? En la mañanera de los días anteriores, en uno dijo que hay que reducirle el presupuesto a los partidos políticos para que haya dinero para adquirir las vacunas. Luego dijo que hay que ver que los gobernadores reduzcan sus presupuestos para que haya dinero para adquirir las vacunas. ¿Correcto? Bueno, ese es el planteamiento que él hace y otra vez el inicio del razonamiento expresa cosas que en gran medida pues todos los mexicanos van a estar de acuerdo, ¿no? En primer lugar, reduzcan el dinero a los partidos políticos. Hombre, ¿quién va a decir no? Pues los partidos políticos, nada más. Pero todos los demás mexicanos van a decir, pues sí, que se les reduzca. Oigan, menos presupuesto a los gobernadores. Pues en buena medida, muchos habitantes de México, que en algún estado estarán, pues pensarán que sus gobernadores tienen mucho presupuesto y hacen poco. Así que les suena de alguna manera lógico que el presidente diga redúzcanles el presupuesto a los gobernadores, renuncien una parte de su presupuesto, sobre todo si la utilidad de reducírselo va a redundar en que haya disponibilidad de vacunas para todos los mexicanos. Bueno, pero hagamos una cuenta para ver si ese razonamiento inicial tiene lógica o es tan bueno como parece en principio o es otro falso dilema. Necesitamos para adquirir esas vacunas de estas dos cosas, reducción del presupuesto estatal o reducción del presupuesto de los partidos. Yo digo que no. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, yo te decía el caso del costo del aeropuerto. Allá caben 10 veces la adquisición de todas las vacunas para los mexicanos. El mismo presidente López Obrador calculó, por cierto, la cuenta que hizo en la mañanera, esa estuvo bastante mal hecha. Voy a tratar de hacerla bien, a ver si no me traiciona las neuronas como le traicionaron a él y termino haciendo una vergüenza matemática. Él hablaba de aproximadamente de un costo de $4 por dosis y de que hay 126 millones de mexicanos en números cerrados. Si hacemos una multiplicación por el tipo de cambio, estamos hablando en números cerrados de 10,000 millones de pesos. 10,000 millones de pesos es la 10ª parte de lo que nos está costando el aeropuerto. 10,000 millones de pesos cabe 15 veces en el primer tramo asignado del Tren Maya. 15 veces. O sea, el primer tramo asignado fue un contrato de 15,000 millones de pesos. Caben tanto y medio todas las vacunas. O sea, si el presidente entendiera que la prioridad es vacunar al pueblo mexicano, ya estuviera disponible la vacuna y no creyera tercamente que el Tren Maya es la prioridad nacional, agarra 15,000 millones de pesos acá, paga 10,000 millones de pesos para las 126 millones de dosis para todos los mexicanos y todavía le quedan 5,000 millones de pesos. Así de fácil. Oye, Entonces, Luis, sí. pero esto no te da presencia política ni te da una imagen electoral. Por eso había que meter lo de los presidentes. Claro, aunque es un fracaso, porque la gente pero aquí estamos tratando de razonar qué es lo que hace él y de alguna manera presentarle los datos al público para que si está de acuerdo, si lo convence, entienda que lo que hay es la presentación de parte del presidente cotidianamente de falsos dilemas, de mentiras, de falacias que están manipulando al pueblo mexicano, ¿no? Mira, cuando yo te digo del presupuesto estatal y federal, a mí me gusta siempre, y lo he usado en algún programa contigo, el decir que a veces el pueblo exige igual o incluso exige menos
a quien más responsabilidad y más recursos tiene para atender las necesidades del individuo en su vida, en comunidad, en colectividad. Mira, en números cerrados, para hacer una cuenta rápida y que verbalmente pueda más o menos entenderse. El gobierno federal tiene un presupuesto de 6 billones de pesos. El presupuesto estatal, en el caso de Yucatán, tiene 40,000 millones de pesos y el ayuntamiento de Mérida tiene 4,000 millones de pesos. Siempre he dicho que el ingreso, gracias a la ley de coordinación fiscal, el 80% del recurso de la recaudación se la queda el gobierno federal, el 16% del gobierno estatal y el 4% de estados y municipios, los municipios del país, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues son diferentes tamaños porque son diferentes número de gobernados frente a los cuales se tiene la responsabilidad. Muy bien, hagamos la cuenta. 6 billones de pesos divididos entre 126 millones de habitantes nos da que el gobierno federal tiene aproximadamente 47,000 pesos para atender las necesidades de cada uno de los 126 millones de mexicanos. ¿Ok? Así de fácil. Con 40,000 millones de pesos de presupuesto del gobierno del Estado en una población de 2,25 millones aproximadamente, el gobierno del Estado tiene 18,000 pesos por cada habitante del Estado de Yucatán para atender nuestras necesidades. Y el ayuntamiento de Mérida en específico, que tiene un presupuesto de aproximadamente 4,000 millones de pesos, entre 1 millón de habitantes, tiene aproximadamente 4,000 pesos por habitante. Entonces, ya habiendo hecho la cuenta, me voy solo al final. 47,000 pesos tiene el gobierno federal, 18,000 el gobierno estatal y 4,000 el gobierno municipal. ¿A quién o de quién debiera esperar muchísimo más atención y servicio? ¿Del gobierno municipal que solo tiene 4,000 o del que tiene 47,000 para atender a cada habitante? Ahí está la diferencia entre capacidad presupuestal. Y me podrán decir unos en defensa o en ataque, bueno, es que le heredaron deudas, al otro también le heredaron deudas y al otro pues tiene otros compromisos. Oye, es que uno tiene el ejército y el otro no, bueno, el otro tiene policía estatal y el otro tiene policía municipal. Y así podemos ir equiparando en distintas facultades y en distintas competencias la capacidad económica y por tanto instrumental de atender las necesidades. Entonces, ¿por qué el gobierno federal, o específicamente el presidente, dice, tengo este dinero, pero este dinero que nadie lo toque? Si necesitamos dinero para algo que es mi responsabilidad, porque resulta que él es el presidente del Consejo de la Salubridad General, etcétera, etcétera, no, busquemos quitársela a alguien. Porque resulta que mis ahorros, porque ya no hay corrupción, porque no dispendio, porque soy austero, nunca da. Siempre necesita más dinero el presidente. Ese es parte del falso dilema. Dice que no hay dinero y todos los días nos dice que hace algo para que se ahorre dinero. Y resulta que no hay el ahorro de dinero. Y él es el que más dinero tiene en el país para resolver las necesidades. Entonces resulta que si se quiere una vacuna, él tiene que pensar en a ver a quién le quita el dinero. Cuando tan sencillo, si no se hubiera involucrado en la tontera de cancelar el aeropuerto y tener que comprar un nuevo aeropuerto o pagar la hechura en un nuevo aeropuerto, hubiera para pagar 10 vacunas por cada uno de los 126 millones de mexicanos que habitamos este país. Entonces, esa es la manera en que plantea, y cuando tú dices, bueno, pero es que no es rentable políticamente, ese es el asunto. Que él todas estos dilemas que plantea al pueblo mexicano son para que cada uno de los mexicanos, o a los que logre convencer, que por lo visto todavía siguen siendo muchos, desvíen su atención y ubiquen la culpabilidad de las no pruebas, de la no atención oportuna, del no equipamiento médico, de los 71,000 muertos, que algunos dicen que son 200,000 si los multiplicamos por todo el subregistro que hay nacional. La culpa es
de los partidos políticos que no dan su lana, de los gobernadores que no renuncian a su presupuesto, de los corruptos de antes, de los presidentes de la República, del abuso, la voracidad de los empresarios. Eso es lo que quiere Andrés Manuel todo el tiempo. Por eso siempre inicia con un planteamiento aceptable por la generalidad de la gente para encubrir, después de haber captado el ánimo social, para encubrir su perversa intención y la realidad de sus mentiras, ¿no? El ejemplo es lo del dinero para la rifa, el dinero para las vacunas, cómo enseguida busca poner ante el ánimo social que un culpable está poniendo en predicamento la salud y entonces exime de culpa a sí mismo, a su gobierno, de la responsabilidad de los efectos de esta pandemia, tanto en materia de muertos como en materia económica. Oye, Luis, pero aquí, ¿cómo es posible que ya nos dimos cuenta, o mucha gente se da cuenta que día con día, y lo hemos dicho 20,000 veces, el presidente solo usa sus mañaneras para autopromocionarse, y sin embargo, ¿por qué los partidos políticos, o por qué los políticos siguen insistiendo en solamente dedicarse a él, cuando en lugar de ver los errores y la corrupción que hay en cada una de las diferentes secretarías, no exhibirlo, Luis? Porque vemos que siempre estamos con él, pero apenas le tocas a alguien fuera de las que no es él y le debilita su imagen de cualquier secretaría, es cuando empieza a cojear. Entonces yo no entiendo por qué los partidos o los políticos no han entendido eso. Él es su papel, lo hace muy bien, se sabe vender muy bien y él acapara toda la atención. Sin embargo, los corruptos siguen. Yo creo que en primer lugar se ha sabido vender porque hay un público ávido en comprar. Vamos a tratar de explicar desde mi óptica lo que aquí pasa, ¿no? Yo siempre he usado la expresión de se junta el hambre con las ganas de comer. Se junta el presidente que tira un bocado al público de escarnio, de burla, de ofensa, de linchamiento público a los que él identifica como los culpables, y hay un pueblo receptivo de ese bocado que le tiran, como decíamos en el programa pasado, porque está dolorido. ¿Por qué? Porque no ha tenido oportunidades o ha vivido una vida acotada por las limitaciones que un mal ejercicio gubernamental, un ejercicio corrupto del presupuesto público le ha producido. O sea, este ejercicio equivocado, corrupto de la política le ha producido dolores. Entonces tienes a un pueblo ávido de encontrar el culpable de sus dolores, de identificarlo e incluso hasta combatirlo, y tienes a alguien que alimenta ese dolor y ese apetito. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer, digo yo, ¿no? Entonces, eso sucede. No es porque sea muy buen vendedor, es porque somos muy poco selectivos a la hora de comprar como pueblo en lo político, ¿no? Entonces, bueno, el rol que juegan los partidos políticos, pues no terminan de entender que esto sucede. Se saben ubicados como el gremio de los culpables frente al ánimo social. Ubicados como culpables, no es fácil señalar errores del otro, porque pues el pueblo con toda razón va a decir, sí, lo puedo decir yo, pero no tú, porque tú eres culpable de esto, ¿no? Es como el clásico mexicano que dice, yo puedo decir lo que sea de mi amigo, pero tú lo dices y te parto el alma, ¿no? O de mi mamá nadie habla, aunque tú no la respetes, ¿no? Eso es lo que pasa aquí. Muy poca autoridad tienen los partidos políticos para asumirse como los correctores de un mal del que ellos son parte. Primero. Segundo, en buena medida la dinámica, la energía de los partidos políticos o de sus dirigentes se usa para el asunto interno, no externo. Si tú ves a días de haber iniciado legalmente el proceso electoral en este país para renovar Congreso, o sea, la parte de diputados federales, los diputados locales, en el caso de Yucatán, y presidencias municipales,
pues buena parte de los partidos, su vida de hoy es quiénes van a ser los candidatos. No cómo se posicionan frente al electorado, no están viendo cómo cuestionan la acción o el accionar de los gobernantes, sino cómo logran los votos para ser nominados candidatos dentro de sus partidos. Entonces, la dinámica de los partidos es interna, no externa. Entonces, resulta que de la vida nacional se ocupa con suficiencia Andrés Manuel y los otros están en buena medida ausentes. Bueno, eso es lo que también sucede. Y lo que también sucede, y yo lo tocaría de alguna manera para finalizar, que es lo más de hoy, además de que la rifa es hoy, es el anuncio del presidente en su mañanera de la presentación de la solicitud de la consulta formal para el juicio de los expresidentes. Bueno, en primer lugar hay que ver los antecedentes de esto. Andrés Manuel convoca a una consulta como lo ha hecho antes. Resulta que esas consultas lo mismo le han servido para cancelar el aeropuerto e involucrarnos, como decíamos hace rato, en un gasto que pudimos habernos evitado y gastar un dinero que no tenemos o que necesitamos para equipo médico, como dice él. Hombre, si 500 millones de pesos para adquirir equipo médico serían muy buenos, para tanto que justifica una rifa mentirosa, pues imagínate cuánto equipo médico podrías comprar con el dinero que se hubieran ahorrado si hubiera seguido en la IM y no estuvieran haciendo el aeropuerto de Santa Lucía, que son casi 100,000 millones, 100,000 millones, no 500, que va a sacar de la rifa, pero va a sacar de esta bolsa porque la metió por el otro lado. Entonces, ahí tienes que esas consultas le ha servido para eso, le ha servido para cancelar una inversión cervecera de Constellation Brands en Baja California, que pues representa el equivalente a, no sé, 3 aviones presidenciales. A las vacunas que vamos a necesitar 126 millones de mexicanos, a 6 veces la adquisición del equipo médico de lo que va a salir como utilidad de la rifa. Entonces, las consultas para Andrés Manuel, pues, tienen una utilidad de poner supuestamente la decisión que él ya tomó en manos de los ciudadanos. Incluso yo he tenido programas donde mi contraparte ha hasta defendido las consultas diciendo, bueno, es que antes no nos preguntaban, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tan válido es eso en este caso específicamente del juicio a expresidentes. En primer lugar, creo que imagínense que para que tú llevaras a un ladrón a la cárcel tuvieras que hacer un plebiscito, ¿no? Pareciera ser que no hay ley en este país. O sea, si alguien debe ser enjuiciado o sancionado o llevado a la cárcel para iniciar o detenido para iniciar un proceso, pues es que violó una norma. Y al violar una norma no le tengo que preguntar ni a él ni a nadie si está de acuerdo que reciba una sanción que esté establecida en ley, ¿no? Entonces se supone, en primer lugar, en un país de leyes y que dice el presidente que nadie por encima de la ley, ¿no? Que no tendría por qué haber una consulta a efecto de acreditar o validar la intención de juzgar al presidente. Valdría suficientemente el que hubiera una prueba en ese sentido, de que cometieron un delito, ¿no? Pues inicia una consulta pública. La consulta, como los cachitos del avión, no se vendió. De 30 millones de gentes que han votado por Andrés Manuel para hacerlo presidente, no acude ni 1 millón de gentes a firmar o a validar la consulta para juicio de los presidentes. Y entonces él, hoy en la mañanera, vuelve a decir que él votaría en contra, pero quiere pedir formalmente al Congreso que se haga la consulta para ver si se enjuicia a los expresidentes o no. Entonces, ¿por qué hacer una consulta si yo estoy en contra? ¿Por qué hacer una consulta si existen leyes? ¿Por qué hacer una consulta si hubiera
algún elemento probatorio de la culpabilidad que motivara un juicio y eventualmente una sanción a los expresidentes. No es mi cuestionamiento una defensa a los expresidentes, sino más bien al Estado de Derecho, a esta República Mexicana de la que formo parte y quisiera seguir formando parte, y no del territorio AMLO como el territorio Telcel, ¿no? Sino una república de leyes, de derechos. Y entonces lo que veo en el presidente y en esta eventual consulta y en estos falsos dilemas con los que conduce este país, que resulta que pues usa falsos dilemas, más que un profeta pareciera ser un falso profeta, y más que un presidente pareciera ser, con esta consulta para el juicio de los expresidentes, un Pilatos, que en lugar de tomar decisiones basadas en la ley, busca lavarse las manos y echarle la culpa al pueblo. Luis, gracias. Y como muchos dicen, simplemente un gritón más de la lotería. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.